Esto es Conciencia TDAH, el podcast de la Fundación Ingada, donde ciencia y experiencia se unen para entender el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Conversamos con profesionales para informar, reflexionar, derribar mitos, aprender y conectar. ¡Empezamos! Hoy iniciamos una nueva aventura en la que daremos visibilidad al TDAH y explicaremos en qué consiste, hablaremos sobre cómo nos afecta y cazaremos mitos y daremos voz a quienes conviven con ello. Te sonarán frases del estilo de eres muy intensa, tienes que organizarte mejor, si te esforzaras más lo conseguirías, no puedes ir por la vida como un loco, tienes que pensar antes de actuar, tienes que llevar las cosas con más calma, no tienes que atolondrarte tanto. Si te suenan frases como esta, seguramente tengas TDAH como lo tengo yo. Pero bueno, hoy vamos a tener aquí a una persona muy especial, una psicóloga que se llama Claudia, de la Fundación Ingada, que nos va a explicar un poquito más lo que es TDAH, lo que no es TDAH, y nos vamos a familiarizar un poquito con el concepto. Hola, Yaiza. Muchas Hola, gracias. Buenas. Pues Claudia, cuéntame, por favor, ¿qué es exactamente el TDAH? ¿Cuáles son sus principales características? Vale, pues empezamos ya entrando en materia. El TDAH, trastorno de déficit de atención y hiperactividad, es un trastorno del neurodesarrollo. Ya para empezar a desmitificar algunas cosas, no es una moda, no es algo que esté ahora en auge pero que no existiese antes, ¿vale? Es decir, ya existe desde hace muchos años. Toda la vida ha habido personas con TDAH. Otra cosa es que ahora lo conozcamos mejor y se diagnostique más. Y que sea del neurodesarrollo quiere decir que pues es un trastorno crónico, es decir, podríamos hablar que es como un poco cómo funciona nuestro cerebro, ¿verdad, Yaiza? Uh-huh. Creo que es una gran oportunidad que contar con personas como tú, ¿no? Personas con TDAH que nos cuenten también un poquito su experiencia hoy a lo largo de este podcast y de todos los capítulos que vamos a ir haciendo con la Fundación Ingada, donde vamos a hablar de qué es el TDAH, de cómo se diagnostica, de cuáles son los tratamientos, de qué estrategias podemos utilizar, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, así en general, ¿qué es? Pues hablamos de problemas de atención, que me pueda costar concentrarme, me puede costar, digamos, dejar de atender a una cosa para atender a otra. Como decías tú, organizarme, ¿no? Entonces, esas frases, como bien dices, pues suenan mucho a las personas que tengan TDAH, sobre todo cuando pues a veces no sabemos qué es lo que ocurre, ¿no? Y a veces se confunde, oye, pues lo que tiene es que no está suficientemente motivada esta persona, o es que es vago, es que no le da la gana, y no es eso. Hablamos de un trastorno, ¿no? Es decir, de algo que no se hace a voluntad y que tiene unas repercusiones, unas implicaciones. Entonces, dificultades para planificarse, dificultades para gestionar el tiempo, ¿no? Siempre llegamos tarde, es un hecho. Bueno, pero yo no, por lo menos. Claro, pero no a propósito. De hecho, muchas veces, ¿no? Muchas personas nos dicen, oye, mira que lo intento, y a veces, si es muy importante, pues lo que hago es estar 1 hora antes, ¿no? Desde luego. No sé si te suena. Entonces, sí, desde luego. Podemos tener también esa parte más de hiperactividad e impulsividad, ¿no? Como decías ahora, pues piensa antes de actuar, ¿no? Pues el interrumpir, el no respetar los turnos, el que me desespere completamente, esperar hasta el punto de, pues me marcho, no soy capaz de estar esperando para, incluso aunque sea algo importante, ¿no? O el, tengo un pensamiento, digamos, muy acelerado, muchas ideas a la vez, ¿no? Que hay gente que nos define... estar haciendo una cosa y estar pensando en otra, eso... Como esas 20 ventanas abiertas. Sí, 20 solo. Eso es, en ¿no? mi caso, por lo menos son 50. Y para cerrar 25 me veo negra. Entonces, digamos que resumiendo, siempre decimos que el TDAH es una dificultad de regular la atención, regular la conducta muchas veces. Las emociones. Regular las emociones, muy importante, ¿no? Entonces vamos a ver que es un conjunto de síntomas que generan una repercusión en diferentes áreas según la persona, ¿no? Pues a veces vemos que se ve afectada pues, nuestra vida familiar, nuestra vida de pareja, el ámbito escolar cuando estamos estudiando, pero a veces el ámbito laboral también, el ámbito social con nuestras amistades, etcétera, ¿no? Incluso nuestra propia autopercepción, porque al ver que fallamos en tantos ámbitos de la vida, realmente nos hace sentir como que somos un desastre.
Eso es algo que también oímos. Es que eres un desastre, es que no te centras, es que no me prestas atención. Me dices que sí en automático y luego no me escuchas. Eso es algo que lo llevamos escuchando toda la vida, que yo recuerde, ¿no? Efectivamente, y esa palabra de desastre nos lo dicen muchísimos de nuestros pacientes y me dicen, es que soy un desastre, ¿no? Y muchas veces... O un caos. Un caos. No sé si a ti te ha pasado, Yaiza, pero que nos comentan Claro, hasta ahora, hasta que he recibido el diagnóstico, que muchas veces, lo vamos a comentar ahora, pero hay muchas personas que están recibiendo el diagnóstico en la edad adulta, ¿no? Pues yo, por ejemplo, sin ir más lejos. Porque antes no se conocía tanto, no había tanta sensibilización, no era algo, digamos, no había tantas herramientas de detección precoz, por así decirlo, ahora se conoce mucho más. Nos dicen, es que hasta ahora pensaba que era eso, que era un desastre. Yo no tenía esa explicación, no lo entendía, que era lo que me ocurría. Incluso tenemos una percepción de que no somos tan válidos como el resto. No sé si a ti el hecho de recibir el diagnóstico, de por fin entender, oye, pues esto ocurre por un motivo, ¿te supuso algún cambio en esa percepción que me dices? Sí, es como dejar de sufrir un poco, ¿no? O sea, sigues sufriendo los síntomas y sigues diciendo, me tengo que esforzar más, me tengo que estresar más, tengo que poner más de mi parte, pero por lo menos te aceptas de otra manera. Yo, por ejemplo, escucho, jolín, es que desde que tuviste el diagnóstico actúas mucho más como... Y yo, como yo, realmente sí te varía un poco, por lo menos el comprender por qué haces lo que haces y por qué fallas en lo que fallas. Quizá esa aceptación, ¿no? Sí, sí. Al principio es un palo, porque dices tú, jolín, ¿y esto qué supone? Porque hay mucha desinformación. Creo que es uno de los motivos, ¿no?, por los que es importante hablar a día de hoy sobre TDAH. Efectivamente, vemos que hablar se habla más, ¿no? O sea, en las redes, en las noticias, así que se habla más. Pero no siempre hablar más quiere decir que haya más información, porque lo que vemos es que hay mucha desinformación, hay muchos mitos todavía, hay muchos canales o muchas personas que difunden a veces información quizá no del todo falsa, pero muy sesgada, ¿no? Entonces no contrastada. Claro, nos quedamos con una parte muy pequeña y entonces a veces eso genera un poco de confusión con muchas personas, ¿no? Entonces el hablarlo creemos que es importante por eso, por lo que decíamos de que hay personas adultas todavía sin el diagnóstico, pero incluso para no tener que llegar hasta ahí, ¿no? Para poder detectar precozmente, porque sabemos que la intervención temprana pues es el factor de mejor pronóstico, porque vamos a poder tener una intervención adecuada ya desde un primer momento. Esto que tú nos comentabas, ¿no?, de estar sufriendo toda mi vida pensando que soy un desastre, no entendiendo por qué lo hago, no llegar a tener esto, ¿no? Y no hablemos de los abusos. Yo me recuerdo a mí misma con 15 años tomando 1 litro de café mientras estudiaba para los exámenes del trimestre, los más duros. Y jolín, si hubiera tenido el diagnóstico antes, probablemente no hubiera abusado tanto de la cafeína. Eso es como que te daba una sensación como de bienestar, ¿no? De decir, vale, tengo los recursos de mi cerebro más accesibles o me puedo concentrar mejor. Pero cada persona va buscando un poco esas estrategias, ensayo-error que decimos, algunas que son funcionales y otras que no. Que a veces es el peligro, ¿no? De que a veces utilizamos estrategias que a largo plazo no nos funcionan, no nos hacen bien. Es lo que iba a decir justo ahora. O sea, yo, por ejemplo, llegaba al examen, escupía toda la información, pero luego no me quedaba nada. Porque a largo plazo realmente no había retenido la información ni comprendido la información que había absorbido esas horas antes del examen. Pero, por ejemplo, temas de dejar las cosas muy a última hora y decir, me da tiempo, esas cosas... Esa gestión del tiempo que hablábamos antes, ¿no? Es como una necesidad enfermiza de tener que forzarte a última hora y hacer las cosas más deprisa y más forzado de lo que realmente tendrías que hacerlo si tuvieras una forma de gestionarlo mejor. Fíjate, Yaiza, que esto que estás comentando, yo creo que cuando hablemos de intervención en otros capítulos y de tratamiento, lo vamos a retomar, ¿no? Pero es un poco la idea de conocernos también nos sirve para esas características utilizarlas a nuestro favor, ¿no? Si yo sé que con urgencia, con la sensación de presión funciona mejor, crearme un poco esa falsa sensación de urgencia cuando tengo que hacer algo, cuando hablamos y luego arrepentirte. De subdividir en metas, ¿no? Bueno, claro, hablamos de muchas veces, otra de las características, podríamos decir, ¿no? El hacer listas interminables, porque es lo que decimos, no se trata de personas vagas o que no quieras hacerlo, de hecho al contrario, ¿no? Muchas veces hacer 1000 listas porque quiero hacer muchísimas cosas, quiero rendir, quiero tal,
pero al final eso me acaba abrumando también, es poco realista porque no soy capaz de planificar y de luego manera... te sientes peor si no cumples todos los objetivos también. ¿no? Entonces esa pescadilla que se muerde la cola, porque al final eso me va generando un malestar. Entonces, bueno, esa procrastinación que estamos resumiendo ahora un poco es otro de los síntomas propios del TDAH, ¿no? Sí. Y yo creo que también la falta de saber priorizar. Muchas veces lo que para el resto no es importante, para ti es importantísimo, y eso te genera un choque, ¿no? También te afecta al humor, a mí por lo menos. El darle prioridad a cosas que para los demás son completamente absurdas o muy típicas y que no les dan la importancia que les damos. Yo, por ejemplo, pues tengo, digamos, esa afición a la veracidad y esa, digamos, ese sentimiento arraigado de que todo tenga que ser súper justo, súper empático, y la gente, pues, como que pasa un poco más, ¿no? La gente, digamos, que no tiene TDAH. Somos como más sentidos y nos reprochan que seamos más sentidos, pero es algo que no podemos controlar. Claro, Entonces, hablamos ya de esa parte emocional, ¿no? Que decimos sí, que también a veces es un poco más desconocido, que el TDAH también tiene una implicación, digamos, unos síntomas propios del TDAH, que es esa desregulación emocional. sí. Y también que a lo mejor no tienen en cuenta el momento de la vida que estás viviendo, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, cuando descubrí que tenía TDAH, fue un cambio brutal y fue chocante. Pero todo el mundo era como que estás muy pesada hablando sobre eso, y digo yo, pero es que vamos a ver, acabo de darme cuenta de que tengo un superpoder que no sé gestionar. O sea, para mí es un shock. Hablábamos muchas veces que es rehacer una narrativa vital, ¿no? De repente todas las frases que tú decías al principio, Sí. es que toda la vida me han dicho que no fuera tan intensa, que no fuera tan vaga, que no fueran tal, y ahora entiendo de dónde venía tiene eso, sus porque ventajas, tú te claro. decías a ti misma, ¿no? Es que yo quiero ser mejor, es que yo tal, pero sin entender por qué me ocurría, ¿no? Sí, pero también noto que, por ejemplo, pues lo que decía antes, hay épocas en la vida o situaciones que te hacen como tenerlo más forzado, quizás, ¿sabes? Estilo, yo qué sé, pues tienes un proceso traumático y hay X parte de ese TDAH que se te nota más, como la hiperactividad, por ejemplo. Bueno, ahí entramos un poco estamos en mitos, mezclando quizá. ahí ya cosas, ¿no? Que muchas veces en el siguiente episodio, cuando hablemos de comorbilidades, lo vamos a matizar un poco más, que precisamente decimos de diferenciar bien lo que es un TDAH de lo que es, por ejemplo, un A eso me trauma refería, pero lo explicas o un tú mejor. proceso ansioso, ¿no? De que muchas veces en la misma persona se dan varias características, porque que yo tengo un TDAH no me quita que pueda sufrir un trauma, ni al revés, se pueden dar ambas cosas, pero que muchas veces sí que, por ejemplo, el hecho de sufrir pues un evento traumático, aunque no hablemos ya de evento traumático, un proceso ansioso, ¿no? Un proceso incluso adaptativo, yo voy a tener problemas atencionales, por ejemplo, de concentración, voy a sentir más niebla mental, voy a sentirme más inquieta, ¿no? Entonces, que a veces se confunde con esa hiperactividad, claro, Sí. porque estoy más acelerada, tengo muchos pensamientos a la vez, no desconecto y entonces me cuesta centrarme en otras No cosas. descansas. Pero eso no es un TDAH, ¿no? Es muy importante que dejemos claro que no todos por tener problemas de atención, yo tengo un TDAH. Entonces, el TDAH sí implica problemas de atención, pero no al revés. Entonces, una buena valoración siempre va a ser muy, muy esencial, muy importante, y cada caso tenemos que individualizarlo. No podemos olvidarnos de que aquí estamos hablando en términos generales, un poco a nivel divulgativo, ¿no? Pero que cada caso hay que valorarlo muy, muy, muy bien. Y efectivamente, cuando hay un TDAH y hay otros procesos vitales que impliquen, pues muchas veces, pues un pico de ansiedad, podríamos decir, lógicamente se va a ver, digamos, más incrementada esa sintomatología. Pero igual que podría pasar pues que una persona sin TDAH que de repente en esos momentos empieza a notar esas dificultades cognitivas, ¿no? Entonces, bueno, una cosa no quita la otra, que eso es otro mito a veces, ¿no? Es que el TDAH no existe porque lo que es ansiedad, ¿no? Puede haber ambas cosas, o puede haber una o puede haber otra, hay que valorar. Igual que otro mito es, cuando hablamos ya de la parte más de hiperactividad e impulsividad, no, es que es un problema de conducta, ¿no? Sobre todo cuando pensamos en niños. En TDAH es simplemente... O pues, falta de pautas claras. no hay límites, etcétera. Entonces, siempre decimos, puede haber ambas cosas, porque que yo tenga un TDAH no exime que yo pueda estar en un entorno sin límites, sin normas, ni al revés, ¿no? Pero no quiere decir que sea lo mismo. Sí, cuando hay esa impulsividad, lógicamente hay una dificultad de regular la conducta, pero no es lo mismo, ¿vale? Yo puedo tener un trastorno de conducta, puedo tener un TDAH, puedo tener ambas cosas o puedo tener ninguna. Pues vamos un poquito a lo interesante. Entonces, ¿cuáles son las principales
los principales síntomas del TDAH. Vale, veníamos comentando ahora un poquillo, ¿no? Algunos de esos, y digamos que los diferenciamos normalmente en 3 bloques, típicamente. Un bloque que llamamos inatención, que realmente ahí metemos una cosa que los psicólogos llamamos funciones ejecutivas, que muchas veces lo habréis escuchado como el director de orquesta del cerebro, ¿no? Que es esa capacidad de organizar nuestra conducta, de pensar, pues a ver, yo quiero llegar a esta meta, ¿no? ¿Qué pasos tengo que dar? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Cuál es el camino? De gestionar ese tiempo, temporalizarlo, guiar mi atención, ¿no? Pues ahora lo importante, ¿cuál es? ¿Es esto o aquello, no? ¿A dónde centro mi atención? Todo eso forma parte de lo que, digamos, englobamos dentro de la palabra inatención, que ahora vamos a hablar también. Me gustaría mucho ver un poquito tu perspectiva de esta parte que llamamos hiperfoco, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar primero de hablar. Hablamos de la inatención, de la hiperactividad, que en niños lo tenemos claro, ¿no? Cuando pensamos en un TDAH se nos viene como el típico niño movido que anda correteando, subiéndose a árboles. O que se levanta a afilar el lápiz solo porque se aburre. 20 veces. Que eso sí es hiperactividad, pero la hiperactividad es mucho más que eso, ¿no? Lo vemos en personas adultas que, digamos, la parte física disminuye. Y es mucho más una hiperactividad interna, lo que hablábamos ahora de esos pensamientos que son muy rápidos, incontrolables, que estoy pensando 20 cosas a la vez, entonces pues seguramente Yaiza te diga muchas veces, ¿no? Estás contando una historia y empiezas a hablar y te vas por las ramas y digan, pero ¿qué me querías decir? ¿No? Porque me has contado 5 historias en una. Entonces, un poco esa desorganización en el discurso también, el habla acelerada, ¿no? Hablar muy rápido. Y luego atragantarte con palabras y decir cosas que no tienen mucho sentido o que te altere a la hora de decir las palabras, alteres letras de orden y cosas claro, así. Puede ser por ese aceleramiento, ¿no? O puede ser por esa impulsividad que decíamos de, pues me cuesta esperar, entonces interrumpo, entonces hablo sin filtro, que decíamos, ¿no? Porque no me dio tiempo a pensar cómo le va a sentar esto a la otra persona. Y no por falta de empatía, que a veces se confunde, sino por impulsividad, ¿no? Entonces, digamos que tenemos estas 3 características, pues que son un poco las que aparecen en el manual diagnóstico. Hablábamos de esa 4ª característica, que es la desregulación emocional, que bueno, pues digamos que a la hora de valorar lo incluimos, aunque no sea un síntoma categorial, o sea, un síntoma, del manual diagnóstico, ¿no? Pero serían esos. Entonces, como te decía ahora, que me venía a la mente, que yo creo que es un tema muy interesante, me gustaría hablar un poco de la parte de atención. Cuando hablamos de inatención, como genera muchas dudas a veces, de simplemente es que no atiende, ¿no? Y luego nos vienen muchos mitos que tenemos de, es que claro, a lo que le interesa sí que atiende, ¿no? O con los videojuegos o con esto. Un poco atención selectiva, digamos. ¿No? Que es lo que llamamos el hiperfoco y efectivamente es una característica propia del TDAH, que es precisamente que me queda enganchada, podríamos decir, la atención a algo, ¿no? Y me cuesta mucho desenganchar. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cuál es tu experiencia? Yo lo vivo por partida doble, porque tengo una hija adolescente con TDAH también, diagnosticado desde los 5 años. Y la típica persona que se ve la misma serie 5 o 6 veces porque cada vez que ve la serie le saca algo distinto, esa es mi hija. Y sin embargo, pues a mí de pequeñita me ponían una película, la que fuera, y a la vez siguiente que la iba a ver ya me sabía los diálogos. Sabía exactamente qué iba a pasar, me había quedado con todo, absolutamente con todo. Y con detalles incluso que la gente ni se fijaba. Decía yo, mira, fíjate, ¿te fijaste en esta parte que hay esto? Eso es algo que llevo viendo desde siempre y que no era consciente de que era Es decir, un poco el hiperfoco es lo que decimos, ¿no? De que, por ejemplo, me dices que a ti y a tu hijo os pasa con las pantallas, que es algo que vemos también muy frecuentemente, que como son estímulos que cambian muy frecuentemente, muy llamativos, ¿no? Muy estimulantes, valga la redundancia, secuestran un poco nuestra atención, ¿no? Y que posiblemente te pase que cuando estás viendo en ese momento te cuesta mucho decir, oye, pues resulta que tengo que hacer otra cosa, o es que es la hora de la comida, o es que tengo que desenganchar para hacer otra tarea. Parar, ¿no? de estar a lo mejor atendiendo a algo que realmente tiene todo tu interés y decir, buah, ¿qué hora es? Buah, voy a forzar ahí los 2 últimos minutos para ponerme a última hora a hacer las cosas. Eso es frecuente. Y el decir, te quedan 5 minutos, por ejemplo, yo con mi hija, a la hora de prepararse para ir al instituto, tengo que estarle cantando la hora cada 5 o 10 minutos para que ella sea consciente realmente del tiempo que gasta en hacer, claro, a lo mejor, eso, pues yo que sé, el desayuno, claro, o tal. Lo vemos muy frecuentemente en familias con personas con TDAH, ¿no? A veces ese desgaste que puede suponer
el estar haciendo de prefrontal que decimos, ¿no? El estar ahí marcando las rutinas, repitiéndolas, marcando el tiempo, porque la otra persona no es consciente. Realmente me da la sensación de que me va a dar tiempo a hacer todo en un minuto, cuando eso no es posible, ¿no? Y que luego, de repente, yo, por ejemplo, para ir a trabajar tengo que salir 10 minutos antes, ¿no? De mi casa, de la hora de entrada. Porque de repente se me acuerda, buah, tengo que ir a tal sitio, buah, tengo que hacer otra cosa, me olvidé de coger las llaves, tengo que volver a casa. 50 cosas que al final dices tú, se me fue el tiempo y no sé cómo. Y das vueltas en círculo, realmente. Entonces, si alguien nos está escuchando, ¿no? Y se siente identificada sí. contigo, es como un ejemplo. No eres un muy típico. Desastre, te lo digo yo. A mí me pasa todos los días. Lógicamente, lo que decíamos antes, valorar cada caso, pero bueno, si os suenan muchas de estas cosas, estad atentos, ¿no? A estos capítulos, porque puede ser que os vaya resonando algo más. Pero yo querría saber también un poco tu perspectiva como psicóloga de la diferencia entre adultos y niños. Porque yo, por ejemplo, de los recuerdos que tengo de mi infancia, ahora sé identificar lo que era TDA y lo que no, pero sigue habiendo ciertas lagunas, ¿no? O sea, no es lo mismo ver a un niño con TDAH que ver a un adulto. ¿Cómo lo ves tú? Efectivamente. Bueno, importante, por un lado, como estabas diciendo en la pregunta, es importante que lo que hablábamos al principio, que entender el TDAH y tener información me permite entenderme y aceptarme mejor, pero el TDAH no me define, lógicamente, ¿no? Cada persona es un mundo, hay diferencias y no se trata de que cada cosa que hagamos categoricemos si es TDAH o no, ¿no? Pero sí que hay diferencias, como decíamos, ya íbamos adelantando antes, en los niños, por ejemplo, la hiperactividad, cuando la hay, que se suele ver más en varones que en mujeres, ¿no? Sí que es algo muy evidente desde fuera, o sea, se ve, pues lo que decíamos, ¿no? El niño que se remueve en la silla, que se levanta 20 veces, que decimos, es que no paras, ¿no? Esa sensación de tienes una energía que es imposible de cansar, ¿no? Lo vemos mucho más en la edad infantil, ya en la adolescencia y luego en la edad adulta, eso se transforma, por así decirlo, en una inquietud mucho más interna, ¿no? Entonces sí que vemos cierta inquietud, pues el adulto que está sentado y bueno, sí que se remueve un poco en el asiento, tengo algo en las manos, estoy constantemente o mordiéndome las uñas, jugueteando con el boli y demás. Pero con la goma en el trabajo, que tengo una goma de estas que son, ¿no? como un rizo. Para canalizar un poquito más esa energía, pero se suele volver mucho más interno, como decíamos, pues muchas veces en forma más de pensamiento acelerado, de esa hiperactividad más mental o incluso verbal que decíamos antes, ¿no? Uh-huh. Y después lo que sí que vemos también es que en la edad adulta lo que más perdura o más repercusión genera son esas funciones ejecutivas que decíamos, es decir, la desorganización, dificultades de planificación, ¿no? Pues imagínate en el ámbito laboral, sobre todo si estamos en un área que requiera esas características, y la parte de desregulación emocional, ¿no? Que lógicamente en los niños está, pero en todos los niños hasta llegar a cierta edad todavía hay cierta desregulación emocional que llamamos propia de la edad, ¿no? Que obviamente al haber un TDAH pues se ve incrementado, ¿no? Pero que en la edad adulta ya hay una expectativa social, por así decirlo, de que pues ya no haya esa desregulación emocional, ¿no? De que sí, ya hayamos adquirido obligado a estar ya más o menos regulado y no tiene por qué, en absoluto. Entonces, ahí podemos hablar también de cómo interfiere el ambiente, ¿no? En el TDAH y en la evolución y el pronóstico de cada TDAH. Como decimos, cada persona es un mundo, pero también sus circunstancias, su ambiente, el ambiente familiar, social, laboral, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo, pues eso, estar en una empresa que estar en otra. Ya no hablo solo del área en el que trabajemos, sino incluso pues de la aceptación o no que pueda haber alrededor de, oye, pues soy consciente de que te sueles despistar y tal, entonces pues en vez de decirte las cosas simplemente, pues te las dejo aquí anotadas en el post-it, ¿no? Por decir un ejemplo chorras. Mi jefa me ha hecho una lista para que no me olvide de cosas por el camino, porque a lo mejor estoy haciendo una cosa, me interrumpe un compañero y me olvidé de acabar esa cosa. Entonces antes de irnos tenemos nuestra chuleta para saber hacer las cosas. Para repasar, para tal. Bueno, son estrategias que pueden ayudar a facilitar, ¿no? Que ya concretaremos un poquito más. Una duda que tengo bastante potente. ¿Qué opinas de esas personas que están, pues a lo mejor en un cargo público relacionado con niños, pues con ciertos problemas familiares y demás, que te dicen, no, es que el niño si tiene hiperactividad lo tienes que apuntar a 5 actividades? A ver, nosotros ahí, bueno, yo creo que esto no es algo que dependa de si está en un cargo público o no público, en un cargo o en otro. Pero en general, es una frase o sea, que hay en la mucha gente que te dice, se puede decir, ¿no? De pues para cansarlo, ¿tienes un niño con energía? Pues para cansarlo, sí. Tal. A ver, no, nosotros lo que sí que decimos, porque esto no es que lo diga yo, es que hay evidencia científica detrás, es que lógicamente las personas con TDAH sí se benefician de actividad física, actividad deportiva. De hecho, siempre decimos, el primer tratamiento en un TDAH es tener esa actividad física, pero no
con el objetivo de que se canse, sino al revés, es decir, el permitir esa actividad física permite mejorar la capacidad atencional, la capacidad de concentración. Muchas de las personas que nosotros atendemos nos refieren que es el único momento del día en el que sienten estar relajados, o sea, de que se sienten que son capaces de realmente relajarse. ¿Por qué? Porque en otros momentos, pues es lo que decimos, es que mi cabeza está tan a tope, va tan rápido, va tan tal, que no soy capaz de sentir esa sensación de calma, ¿no? Entonces, haciendo deporte es el único momento en el que puedo. Entonces, aparte de los beneficios típicos que tiene para cualquier persona el deporte, ¿no? A nivel social, a nivel físico, etcétera, en las personas con TDAH es todavía mucho más imprescindible. Pero eso es una cosa, y otra cosa es saturar a los niños de actividades, ¿no? Porque sí que es verdad que a veces, yo creo que esto no tiene nada que ver con el TDAH, tiene que ver con la sociedad en la que vivimos hoy, que los niños están hiper mega saturados. También vamos a ir ahí a la hiperproductividad, que vaya a 5 clases cada tarde, que vaya tal. Y a veces también vemos niños que vienen muy fatigados de que no puedo más porque vengo de piscina, de inglés, de no sé qué, ¿no? Y bueno, todo se trata de un equilibrio, al fin y al cabo. Entonces, tenemos que valorar, no hay un número para que funcione para todos, depende de cada persona. También tiene que ver un poco con la sociedad, ¿no? Estamos en una sociedad cada vez más competitiva y con menos oportunidades. Y eso también afecta. Yo creo que los niños a ese punto se ven saturados de decir, jolín, es que tengo que llegar, tengo que ser, tengo que hacer, tengo que... Y llega un punto que explotan. Claro, ya, o sea, no solo los niños, todos, ¿no? Pero sí que es verdad que esto nosotros lo vemos mucho en cuanto a lo que son... que a veces le damos la prisa del currículum, ¿no? De que sí que es cierto que siempre hablamos de que cada uno tiene su ritmo, de que tenemos que respetar los ritmos de cada uno, pero claro, tenemos, digamos, unos marcos que nos delimitan hasta dónde podemos esperar ese ritmo y hasta dónde no, y a veces esto es un poco frustrante, ¿no? Entonces sí que es cierto que no podemos olvidarnos de que vivimos en un contexto, en una sociedad, en una cultura, y que lógicamente eso también nos está influyendo. Independientemente del TDAH o no, o sea, en todo, en la vida, ¿no? Entonces, no podemos individualizar, digamos, una problemática, un reto, un obstáculo de esto es algo de la persona, no, es algo que lógicamente también tiene un contexto y una cultura. Exactamente. Y veo que, bueno, en general a las personas con TDAH se les exige que tienen que rendir igual que el resto, pero si hablamos de trastorno y hablamos de causas lógicas, ¿me podrías decir cuáles son las causas fundamentales del TDAH? ¿Cómo claro, se genera? las causas, es decir, esto es también otro mito que a veces hay, ¿no? El TDAH, hablamos de una etiología multifactorial, es decir, hay genes, de hecho, siempre remarcamos que es uno de los trastornos, digamos, con una heredabilidad muy alta, de casi el 80%, ¿no? O sea, para que la gente se haga un poco una idea, pues es la altura, ¿no? ¿Cómo de heredable es la altura? Sabemos que si tengo padres altos, pues muy probable que yo sea alto. Si tengo padres bajos, pues no, porque es algo bastante heredable, pues el TDAH pues también está en algunos estudios un poquito por encima, en unos por debajo, o sea, por ahí. Y es más heredable que algunas enfermedades que conocemos y que sabemos que son muy heredables, ¿no? Como puede ser algunos tipos de cáncer de mama, por ejemplo, que también están en esos porcentajes. Entonces, quiere decir que hay una parte genética muy importante, pero lógicamente no todo es genética, también va a influir el ambiente. Entonces, hay muchos factores que influyen tanto en lo que es la etiología, o sea, cómo se genera, como sobre todo en cuál va a ser la evolución, cuál va a ser el pronóstico, ¿vale? Entonces, por eso hablamos tanto, insistimos tanto y somos tan pesados con la intervención precoz, ¿no? No es lo mismo que yo tenga pautas, tenga estructura, tenga unas rutinas, tenga muy claro cuáles son las estrategias que me favorecen desde pequeño, ¿no? Y eso se implemente ya con 5 o 6 años, a que, pues, digamos que no lo vaya entendiendo, haya ese sufrimiento ya emocional, etcétera, y pues hasta que llega a la edad adulta no haya una detección. Entonces, todo eso va a influir mucho en la repercusión. Y el TDAH, como cualquier otro trastorno, la palabra trastorno implica que hay una repercusión, si no, no hay trastorno. Es decir, yo puedo ser muy despistada, pero si eso no me genera ningún tipo de trastorno, o sea, de repercusión, no hablaríamos de trastorno, ¿no? Exactamente. Entonces, es importante saber que no es que, porque tú has utilizado la palabra rendir, no es que yo no pueda rendir igual que los demás. Lo que, digamos, tengo que hacer es de un modo distinto. El camino que yo tengo que seguir es otro, ¿no? Las estrategias. Sí, pero mientras no das con lo que te funciona a ti, porque me imagino no todos los TDAH son iguales, hay algunos tanto TDAH con más como inatención, persona. Claro, pero otros son más hiperativos, otros más impulsivos. Hasta que das con lo que a ti realmente te funciona, es complicado, o sea, es ensayo y error constantemente, y eso requiere también un esfuerzo extra y una energía extra que a veces no tenemos, y sobre todo los adultos, que a día de hoy tenemos que rendir igual, sea como sea,
y no están informadas las empresas lo suficiente como para decir, bueno, pues esta persona le está costando. Efectivamente, ahí tenemos varias cuestiones, ¿no? Por un lado, como a veces hablamos de la gestión del talento dentro de las empresas, ¿no? Si yo tengo un puesto donde tengo que prestar muchísima atención al detalle, tener mucha organización, no me puedo, digamos, despistar, pues quizá una persona con TDAH pues le va a resultar bastante frustrante, ¿no? Porque va a estar constantemente en alerta de, uy, sé que esto me suele pasar, entonces quizá un puesto donde podamos aprovechar lo que decía, esas características más positivas, ¿no? Esa fuga de ideas o esa creatividad, etcétera, pues pueden venir mejor dentro de las posibilidades que pueda haber o no. Con esto no estoy queriendo decir que no pueda trabajar una persona con TDAH en un trabajo de este tipo. De Yo hecho, trabajo en hostelería y tengo que estar atenta a 25 mesas. O sea, incluso no solo eso, ¿no? Si eso es el ámbito de interés, nosotros, por ejemplo, conocemos a muchos programadores informáticos, ¿no? De esto que tienes que fijarte en cada detallito, que a mí me parece muy complicado, y lo hacen estupendamente porque ahí sí entran en hiperfoco, como decimos a veces, o porque es un tema que les gusta mucho, ¿no? Otra cuestión está, como decías tú, en que las empresas o que los compañeros o que el ámbito laboral sea consciente, oye, pues qué necesidades, qué estrategias me pueden venir mejor, cómo nos podemos ayudar o compensar entre unos y otros, o un poco en ese sentido. Y lógicamente lo que tú decías, pues esa fatiga pues sí existe, ¿no? Y las personas con TDAH, ya no hablo del ámbito laboral, es que en infantojuvenil lo vemos mucho, ¿no? El simple hecho de tener que estar muchas veces sentado en clase tantas horas y prestando atención me requiere una cantidad de recursos cognitivos que estoy consumiendo, que es que ya llego fatigado solo con conseguir eso, ¿eh? Y no te estoy diciendo ya aprender, memorizar, hacer la tarea, etcétera, etcétera, que lógicamente cuando llego a hacer eso, pues muchas veces es que ya estoy agotada. Entonces, bueno, pues esa es la realidad de hoy en día y por eso creo que es muy importante este tipo de acciones de visibilizar, de sensibilizar, de dar a conocer, tener información, precisamente, oye, pues para que al final todos tengamos claro qué granito de arena podemos aportar, cómo podemos ayudar, cómo nos podemos ajustar. Vamos, yo pienso que debería de haber también lo mismo que hay un protocolo para neurodivergencias en los institutos y colegios, debería de haber también cierta formación, ¿no? O sea, lo mismo que se hacen cursos de información sobre la igualdad y sobre la diversidad que hay, también deberían de hacer cursos a las empresas, ¿no? De formación de esto es un TDA, esto es un autismo, hay que tomar estas medidas con estas personas. Y adaptar un poquito más la sociedad, ¿no? Por eso claro, también poco a es poco, importante. ahí estamos, ¿no? Ese camino y de hecho después nos vas a contar ahí, ¿verdad, Yaiza? Un poco algunas acciones que estamos haciendo en ese ámbito. Tenemos un grupo muy chachi que se llama Equipo de Acción Comunitaria en nuestra fundación de Ingada, de la que me siento orgullosamente participativa. Y cuéntanos un poco qué es eso del grupo de acción comunitaria, cómo surgió, porque tú formas parte desde el inicio, ¿no? Sí, entonces sí, así es. Cuéntanos un poco. Bueno, el 5 de octubre del año pasado hicimos en Coruña la segunda la segunda jornada de mujeres y TDAH. Y bueno, surgió así una idea de nuestra maravillosa Elvira de hacer un grupo para dar un poco más de visibilidad y de comunicación real sobre lo que es el TDAH y cómo nos afecta no solamente a hombres sino a mujeres, porque como bien nos podrás explicar, también hay diferencia entre mujeres y hombres. No sí, es de hecho, lo mismo. esto es algo que vemos a nivel social hoy en día, por fin podemos decir, ¿no? En múltiples áreas se está por fin visibilizando que no todas las... Y ha pasado muchas enfermedades también en el campo de la medicina, ¿no? Que se ha estudiado en hombres, los tratamientos también, y digamos que se ha dado por hecho de que en mujeres pues era lo mismo, y vemos que no. Y de hecho en el campo de las neurodivergencias, como puede ser pues, el TDAH, el autismo y demás, sí que ya empieza a haber más estudios y cada vez más visibilidad en esas diferencias. Primero, a la hora de detectarlo, porque en mujeres vemos que hay mucho más masking que llamamos, es decir, camuflaje, y por tanto es más difícil a veces detectarlo, necesitamos pues instrumentos más específicos, concretos para mujeres. Vemos que en el TDAH específicamente el perfil de mujeres suele presentar un TDAH que llamamos de predominio de inatención,
porque, bueno, no lo hemos comentado, pero el TDAH tiene 3 subtipos, por así decirlo. El de predominio inatento, el de hiperactividad e impulsividad y el combinado, que es un poco el más típico. El 80% de los casos son de perfil combinado, ¿no? Pero en las mujeres suele haber casi todos de perfil inatento, que eso no quiere decir que no sea también al revés, ¿no? Pero es más difícil de detectar, ¿por qué? Porque no es algo que externamente se vea tanto. Es decir, no veo a alguien que se está moviendo o que está inquieto, sino es más bien, pues cuando solemos decir, pues es alguien que está en las nubes, que está en su mundo, soñando, y es más bien una experiencia interna, ¿no? Yo me doy cuenta de si me estoy descentrando o no, porque estoy pensando en otra cosa, pero muchas veces tengo estrategias para disimularlo, podríamos decir, para camuflarlo. El contestar en automático, por ejemplo. El repetir la última palabra. A lo mejor escuchando una cosa que deberías considerar importante de otra persona, ¿no? Que a lo mejor te está comentando pues cómo le fue un día concreto, que tenía algo importante, y tú quieres prestar atención, pero de repente te suena en la cabeza un... Tienes que ir a tal hora a tal sitio y te quedas como diciendo, va a parecer que no, pero quiero contestarle algo coherente que parezca que le estoy escuchando y que no se ofenda. Y que después a nivel de socialización diferencial de género, pues es cierto que aún todavía a día de hoy pues hay diferencias, ¿no? Y a las mujeres se nos cría más en el en ser pues en esas comedida etiquetas, claro, de tengo que ser buena, entonces a nivel social pues tengo que tener ciertas habilidades, tengo que ser, pues lo que decíamos, ¿no? Más cuidadosa, más tal. Entonces, pues muchas veces hay ese camuflaje y de hecho cuando una mujer tiene ese perfil más impulsivo, por así decirlo, se le castiga más socialmente, ¿no? Es decir, se ve peor, intensa, te dicen. Se ve peor, ¿no? Entonces, vemos que también a la hora de la intervención hay diferencias, porque el perfil femenino vemos mucha autoexigencia, pero autoexigencia que muchas veces pues hace un viraje incluso a lo obsesivo o a lo ansioso, ¿no? De tengo que conseguirlo, quiero llegar a esas expectativas, qué es lo que se espera de mí, etcétera. Y después tenemos otro factor que no nos podemos olvidar, que es el factor hormonal. Y que en el TDAH pues, tiene mucho peso, ¿vale? Entonces hay determinadas, por un lado, etapas vitales, ¿no? Como puede ser pues, el inicio de la regla, la menopausia, etcétera. De eso habló Ángeles también, que es otra de las psicólogas con las que contamos en Ingada. Y que efectivamente los estudios, pues ya hay unos cuantos estudios que van por ahí y son muy interesantes y hablaremos también en otros episodios porque nos da para una hora entera, es un tema súper interesante, pero incluso en los propios ciclos mensuales, ¿no? De hecho, incluso hay estudios que abogan por ajustar el tratamiento farmacológico según la fase del ciclo en el que estemos, ¿no? Porque las dificultades que hablamos más cognitivas, más atencionales, fluctúan según el nivel hormonal, etc. Entonces, digamos que hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta que, bueno, pues que en las mujeres pues sí son un poquito diferentes a los hombres. Y como tú dices, pues en esas jornadas que llevamos haciendo desde la Fundación Ingada, pues visibilizamos, comentamos un poco sobre la evidencia científica y contamos con profesionales que nos actualizan sobre ello, ¿no? Pero me comentabas del grupo de acción comunitaria. Bueno, más que iniciarse como un equipo de divulgación, por lo que sé, fue, bueno, lo que es la acción comunitaria es partir de lo que pueda ser el propio medio, o sea, la propia comunidad, qué agentes tenemos, con quién podemos contar y tirar de lo que es la propia comunidad para buscar una mejora en la sociedad, ¿no? Y que partió un poco, pues están ahí liderándolo dos de las médicos de familia, efectivamente, como tú mencionabas, Ángeles y Elvira, que forman parte del patronato de Ingada, que lo iniciaron un poco, pues eso, buscando con el apoyo de la gente que se quisiera unir, entre ellas te has unido tú, ¿no? Muchas de las usuarias de Ingada. Somos como 25 mujeres y un chico. Sois casi todas mujeres, casualmente, efectivamente. Y que partió un poco para ver qué necesidades eran las que pues, detectábamos como comunidad en general como más prioritarias y qué cosas estaban en nuestra mano dentro de cada uno de nosotros en nuestras áreas hacer, ¿no? Y se han hecho ya varias actuaciones. Se han hecho charlas también por aquí, por todo lo que es la provincia de La Coruña. Ya no solo en la provincia de Coruña, en todas partes, ¿no? Es decir, porque salió a través de diferentes encuestas que se realizaron y demás, que una de las necesidades más urgentes era precisamente la visibilización del trastorno, ¿no? Sí, desde luego. Pienso que hay muchas personas que todavía están sin diagnosticar. Se habla mucho de la sobrediagnosticación de niños y niñas y a mí eso me parece aberrante porque realmente en los tiempos que vivimos, con más influencias sociales que pueden afectar al trastorno, como decías antes, realmente hay que darle visibilidad y hay que darle diagnóstico lo antes posible. Claro, nosotros siempre abogamos por lo que es un diagnóstico efectivo, por un diagnóstico bien hecho. Exacto. Que habrá
diagnósticos fallidos, pues como en cualquier otra patología, ¿no? Pero Sí. que hay un sobrediagnóstico de hoy, pues si miramos los números, la prevalencia que nos dicen los estudios, pues realmente no, porque no llegamos todavía a ese 5% que en un principio nos dicen los estudios que hay de TDAH en la población general, ¿no? Con lo cual, pues los datos no nos están apoyando digamos, un poco esas ideas, esos mitos o esos bulos que hay de momento por ahí. Entonces, bueno, retomando un poco, salió esa necesidad de divulgación. Como tú dices, cada persona ha puesto un poco qué es lo que quería hacer. De hecho, este podcast sale un poco de esa idea, ¿no? Sí. Yaiza, que tú decías, oye, pues me Sí, apetece... cada una tenemos nuestra tarea para poder aportar datos fehacientes e información veraz basada en pruebas científicas, no solamente en lo que conocemos del TDA, porque hablar es fácil, pero hay que demostrar las cosas. O sea, que demostrar, claro, nosotros desde Ingada siempre tenemos una máxima, ¿no? Que es apoyarnos en la evidencia científica, como no podía ser de otra forma, teniendo también el presidente que tenemos. Y bueno, simplemente quería que me hablaras un poco de digamos, proyecto principal que tiene ahora mismo Acción Comunitaria, o el proyecto más grande, ¿no? Que me parece muy chulo y que creo que va a ser algo muy bonito. Tenemos algo escondido en la manga. En breve, probablemente en octubre o un poco más adelante, tenemos ahí un documental en el que nos abrimos en canal el alma y contamos experiencias reales de personas que han pasado por todo lo que es tener el trastorno y a lo mejor no tener el diagnóstico hasta muy tarde. Entonces, yo creo que es algo muy interesante, es muy recomendable y hablaremos de eso también. Es muy bonito, estamos todavía en proceso, ¿no? Pero los que estamos ahí viendo un poquito cómo va, yo creo que va a ser muy chulo, así que a los que nos estéis escuchando os animamos a verlo. Ya lo anunciaremos cuando hagamos la publicación del mismo. Pero la verdad es que yo quiero darte la enhorabuena, Yaiza, porque me parecen proyectos muy chulos, tanto este como el documental, como todo lo que está haciendo el grupo de acción comunitaria dentro de todos los proyectos que lleva a cabo Ingada, porque creo que realmente sí que aporta, ¿no? Y que es necesario. puede cambiar. Es muy, muy necesario. Pero bueno, quizá podamos hacer una pausa y hablar un poquito sobre esto más adelante. Esto es Conciencia TDAH, el podcast de la Fundación Ingada, donde ciencia y experiencia se unen para entender el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Conversamos con profesionales para informar, reflexionar, derribar mitos, aprender y conectar. Y bueno, volviendo al tema otra vez, hablábamos antes sobre nuestra fundación, sobre Ingada. ¿Dónde podría seguirnos la gente? Pues mira, primero recordarle a todos nuestros oyentes que dentro de Ingada, además del grupo de acción comunitaria que acabas de explicar muy bien, tenemos también atención directa, realizamos formación, realizamos investigación, o sea, tenemos un campo de actuación bastante amplio y pueden curiosear o ver un poquito todo esto, tanto en nuestra página web, que es www.fundacioningada.net, como en cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, la que cada una de las personas prefiera. En todas ellas somos @fundacioningada, con lo cual es bastante sencillo. Animamos a todo el mundo a que nos siga o por lo menos que eche un vistacillo y puede ver un poquito pues, el resumen de algunas de las actividades que vamos realizando. Sí, porque hasta hacéis también, por ejemplo, jornadas de camino por la diversidad y cosas por el estilo, ¿verdad? Justo. Y ahora en verano animamos a todos a venir a las actividades lúdicas, a crear grupo, a conocerse, digamos un poco a incluirse en el grupo, a ver un poquito cómo trabajamos, qué es lo que hacemos, conocer a las familias, sentirse un poquito más entendidos y más apoyados. Somos una gran comunidad ya. Y pues ya no solamente el grupo de acción comunitaria, sino que en sí somos muchos usuarios, ¿verdad? Sí, la Fundación Ingada cuenta pues en Galicia con más de 4.000 personas como usuaria. Sí que es cierto que nuestra sede principal es en la ciudad de A Coruña y en los alrededores. Entonces, cualquier persona de Galicia puede contactar con nosotros, pero es verdad que también de fuera de Galicia, como hoy en día existen las plataformas virtuales, online y demás, no tenemos ningún problema. Podemos, de hecho, los grupos de adultos los realizamos online, ¿verdad? Que tú estás en uno de ellos, por ejemplo. Tenemos también de compañera en el grupo de acción comunitaria a una persona de Andalucía. Sí, y de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, nada, cualquier persona que tenga cualquier inquietud, que nos quiera preguntar algo, que incluso quiera que hablemos en alguno de estos episodios de algún tema, pues nada, nos puede escribir sin ningún problema y nosotros encantados.
pues profundizaremos un poquito más en el siguiente episodio sobre diagnóstico y todo lo que repercute el TDA, que no solamente es todo lo que hemos dicho hasta ahora, sino que también viene acompañado de otros síntomas, ¿verdad? Sí, más que de otros síntomas, muchas veces viene acompañado también de otros diagnósticos, de otras circunstancias. Entonces, pues bueno, entender primero cómo se hace un buen diagnóstico, qué implica ese diagnóstico, a dónde podemos acudir, todas esas preguntas que normalmente nos hacéis, pues lo vamos a resolver en el siguiente episodio con otra de nuestras compañeras, con Ana Fátima Gómez, que también es psicóloga. Así que nada, quedad muy atentos. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Os espero para seguir descubriendo más juntos en Conciencia TDAH. Esto es Conciencia TDAH, el podcast de la Fundación Ingada, donde ciencia y experiencia se unen para entender el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.